En Radio Libertad, Historia del Crimen. Hoy presentamos Historias de Crímenes en La Rioja. Capítulo 2. El caso del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Antes del cruento asesinato del obispo Enrique Angelelli, se sucedieron 3 crímenes que tienen relación entre sí: la muerte de Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias y Wenceslao Pedernera. Gabriel Longueville nació en Francia en 1931 y fue ordenado sacerdote en 1957. Después de algunos años en ejercicio de la docencia en un seminario, ingresó al CEFAL, organización del apostolado francés que prepara sacerdotes para enviarlos a América Latina. En 1969 viajó a México a perfeccionar su español y un año después llegó a la Argentina, estableciéndose en la provincia de Corrientes. En 1971 viaja a La Rioja y el obispo Angelelli lo destina al departamento de Chamical, donde llegaría a ser párroco. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre apacible, sensible al dolor del prójimo, sencillo y callado. Hombre de paz, sensible, poco conversador, escondía un alma profunda y una gran capacidad de trabajo y abnegación. Profundamente piadoso y dedicado, vivió la pobreza evangélica y real con la naturalidad de quien ha nacido para ello y de quien la vive como su medio natural vocacional, artista del alma y pintor autodidacta. 5 años fueron suficientes para que aprendiera a amar esta tierra de los llanos y le dedicara con toda entrega su vida, como lo recuerda con cariño la gente que lo conoció. Otro de los asesinados, Carlos de Dios Murias, un fraile franciscano argentino secuestrado, torturado y asesinado, junto con el presbítero francés Gabriel Longueville, poco después de iniciarse la última dictadura militar en este país. Fiel al estilo pastoral de su obispo Enrique Angelelli, caracterizado por la opción preferencial por los pobres, fue el propio Angelelli quien se refirió a ambos, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, como mártires en la misa previa a su entierro. Su causa de canonización fue iniciada el 31 de mayo de 2011 por el Obispado de La Rioja, contando con la aprobación de la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina, siendo presidente el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, luego Papa Francisco. Durante su pontificado, la Iglesia Católica reconoció que la muerte de Carlos de Dios Murias, junto con la de Enrique Angelelli, Gabriel Longueville y el laico católico Wenceslao Pedernera, tuvieron carácter de martirio en odio de la fe, lo que determinaría su beatificación.
Carlos Murias nació en San Carlos Minas, provincia de Córdoba, el 10 de octubre de 1945. Su madre era maestra en el pueblo de Villa Giardino y su padre, un rico agente de bienes raíces y político radical muy conocido en la zona, proyectó para su hijo una carrera militar con la cual él no estaba de acuerdo. Así, Carlos cursó la escuela superior en el Liceo Militar General Paz de Córdoba. En esa época, conoció al obispo Enrique Angelelli en el hogar sacerdotal ubicado en La Cañada. Tras la secundaria, Carlos quiso estudiar veterinaria, pero esa carrera no existía en Córdoba. Comenzó a cursar la carrera en ingeniería civil, pero al poco tiempo la abandonó y eligió ayudar en el campo a su padre. Al distanciarse de él, regresó a la ciudad y comenzó a trabajar en el registro de la propiedad. Carlos manifestaba ya su preocupación por el egoísmo de la burguesía y su estima por Angelelli, primer asesor de la Juventud Obrera Cristiana. Murias comenzó su vida como fraile en el seminario menor ubicado en las afueras de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y continuó luego en los barrios más pobres de una parroquia franciscana en José León Suárez. Pero terminó por solicitar a sus superiores la autorización para trasladarse a la diócesis de La Rioja a fin de colaborar con Angelelli. En 1975 consiguió dicha autorización del custodio provincial, Fray Jorge Morosinotto. La situación en la provincia de La Rioja se caracterizaba por las fuertes diferencias sociales. Por una parte, unas pocas familias ricas y poderosas, poseedoras de grandes extensiones de tierra y dueñas de yacimientos mineros. Por otra, la gran mayoría de la población pobre, con alto porcentaje de peones o minifundistas que trabajaban parcelas de tierra pequeñas con implementos muy rudimentarios, que vivían del pastoreo de ganado ovino o caprino, o que eran empleados estatales, provinciales o municipales. Murias y el presbítero francés Gabriel Longueville fueron designados por Angelelli como vicario y párroco respectivamente de Chamical, por entonces un pequeño pueblo conformado fundamentalmente por agricultores. Luego de iniciada la dictadura militar de 1976, Murias comenzó a recibir avisos y citaciones en los cuarteles, donde los soldados explicaban que la tuya no es la iglesia en la que creemos. En una de sus últimas homilías, Fray Carlos de Dios Murias dijo: podrán callar la voz de este sacerdote, podrán callar la voz del obispo, pero nunca podrán callar la voz del Evangelio. El 25 de julio de 1976, el trabajador rural y catequista que integró el movimiento rural cristiano de Monseñor Enrique Angelelli fue asesinado. Wenceslao tenía 40 años. Había sido delegado del Sindicato de Obreros Viñateros y participó de la coordinadora de cooperativas del Movimiento Rural Cristiano. Recién en 2020 fue indagado el ex gendarme Eduardo Abelardo Britos, único acusado por su muerte y finalmente procesado. Era la madrugada del 25 de julio de 1976 y la familia Pedernera duerme ya en su flamante casa en Sañogasta. Se había mudado en febrero, después de terminar de construirla con mucho esfuerzo. El silencio de la noche es interrumpido con un llamado a la puerta. «Güense, no abras», le dice Coca a su esposo. Sabía de las amenazas y temía. En pijamas,
Wenceslao Pedernera se levanta. Mira si es alguien que necesita algo. Intentó tranquilizar a su mujer. En pocos pasos llega a la puerta, donde lo reciben con una ráfaga de balazos. Cae en el piso del comedor. La patota cree que el trabajo estaba hecho y huye. Pero Wenceslao todavía vive. Morirá horas después en el hospital de Chilecito, en una camilla, solo, gritando de dolor. Comunista, guerrillero, terrorista, le decía casi todo Sañogasta, a excepción de 2 curas y algunos pocos vecinos, a Wenceslao Pedernera, un trabajador rural y catequista que, desde el movimiento rural cristiano de La Rioja, dedicó la última década de su vida a construir comunión, unir a hombres y mujeres para que trabajaran juntos y mejorar así sus condiciones de vida. Esto lo dijo Marta Cornejo, Coca, su viuda. Por eso fue asesinado. Tenía 40 años. Wenceslao era un hombre de alma campesina, un empecinado del sueño campesino de la tierra para el que la trabaja en forma comunitaria y compartida. Debieron abandonarlo cuando empezaron a recibir las primeras amenazas. 10 días después del asesinato de Pedernera, Angelelli falleció en un atentado sucedido en el marco de la última dictadura cívico-eclesiástica militar, disfrazado de accidente vial. Ambos fueron beatificados, una especie de reconocimiento institucional sobre su capacidad de interceder en favor de las personas que rezan en su nombre. Esto fue en abril de 2019, junto a los curas de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, asesinados el 18 de julio de 1976. Que su ejemplo apoye a los que trabajan por una sociedad más justa, dijo el Papa Francisco sobre ellos. Pedernera había nacido en San Luis en 1936. Estudió poco y trabajó mucho junto a su familia en tareas rurales agrícolas. Después de hacer el servicio militar obligatorio, se radicó en la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, porque allí fue donde consiguió trabajo de peón rural en la finca Gargantini. Llegó a ser delegado del Sindicato de Obreros Viñateros. A comienzos de la década de 1960, se casó con Marta Cornejo, hija de los dueños de la finca. Fue a través de ella y su participación en la novena a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñateros, que Wenceslao se acercó a la religión. Le gustaban los encuentros de charlas sobre la Biblia más que acudir a la iglesia a misa. Con el correr de los meses fue relacionándose con el movimiento rural de Acción Católica, que por ese entonces también había hecho pie en el nordeste argentino. En Chaco y Formosa empezaba a aprender el germen de las ligas agrarias. Para fines de la década, Wenceslao y Coca ya eran parte del movimiento y él referente en Mendoza. Faltaban unos años todavía para que hicieran pie en La Rioja. Contaba Luis Miguel Baroneto, ex secretario de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba, en su libro Mártires del Evangelio, que en 1972, que el matrimonio fue unos días a La Rioja a participar de unos talleres de formación del movimiento rural cristiano de esa provincia, fundado por Monseñor Enrique Angelelli, luego de que el episcopado argentino rompiera de un momento para otro los vínculos con el movimiento rural cristiano y diera libertad de acción a las diócesis provinciales. Wenceslao y Coca se mudarían a La Rioja junto a sus 3 hijas, María Rosa, Susana y Estela. La más grande de ellas lo recordaba como un padre muy presente. Si bien no era de mucho hablar, con nosotros siempre fue consejero, compañero, cariñoso. Con el resto, con todo su entorno, siempre fue muy observador y de escuchar. Así lo describió María Rosa. La observación y la escucha son 2 características que sirven para hipotetizar por qué Pedernera
terminaba ligado a Angelelli, cuya diócesis comienza en 1968. La primera medida de Monseñor Angelelli fue la de observar. Convocó a curas, sacerdotes, laicos, religiosas, a recorrer la provincia, a observar cómo vivía el campesinado, a escuchar a sus integrantes. No vieron otra cosa que pobreza extrema. En ese momento La Rioja se debatía entre obrajes madereros, con el ferrocarril como sector demandante de materia prima para los durmientes, y la transición hacia la producción ganadera. La tierra había terminado en las manos de un puñado de familias de la oligarquía local y de algunos pocos obrajeros, que al entrar en crisis la industria maderera empiezan a ver la veta en la cría de ganado. Le compran por 2 pesos los derechos de tenencia de la tierra a pequeños productores y los fueron corriendo. Era dramático. El trabajo campesino lo hacían los peones rurales, hacheros, ganaderos, olivareros, peones rurales a quienes terratenientes y obrajeros pagaban miseria, incluso hasta con vales para gastar en las tiendas de su propiedad. De esas recorridas concluyen en 2 planteos para empezar a mejorar esa vida: el tema de la tierra y el tema del agua. Con la intención de dar respuesta a esas 2 principales problemáticas, el movimiento rural cristiano se comprometió de lleno con la experiencia de la cooperativa de trabajo legítima, Codetral. El plan lo habían propuesto Carlos Di Marco y Rafael Cifre, 2 mendocinos cercanos a la iglesia, que en el trayecto de aquellos años se conocieron con Wenceslao y Coca y se sumaron a la iniciativa de Angelelli de una iglesia al servicio de los pobres y explotados. Di Marco y Cifre se fueron para la zona norte de la provincia, en la zona de Aminga. Localizaron un latifundio abandonado que había sido propiedad de la familia Asalini, poderosa en el territorio, pero que entonces estaba en sucesión. Los 2 y un pequeño grupo de religiosas se establecen en la zona y empiezan a recorrer, a observar y a escuchar a una cantidad grande de trabajadores rurales sin tierra, explotados, sumidos en la extrema pobreza. Entonces, concluyen en que el armado de una cooperativa con base territorial en el latifundio de los Asalini puede mejorar la calidad de vida de esas familias de trabajadores. Angelelli apoyó por supuesto la idea, pero en el pueblo y alrededores, al poder territorial, no le gustó para nada. Las rispideces con Di Marco, Cifré, las religiosas y Angelelli llegó a su máximo el 13 de junio de 1973, cuando una treintena de hombres echaron a piedrazos, insultos y punta de pistola al obispo provincial y a los sacerdotes, Antonio Poijané y Jorge Danielini, que lo habían acompañado a Anillaco para dar la misa de San Antonio, el patrono de la ciudad. Rojo, marxista, le gritaban. Venís a expropiar, lo acusaban a Monseñor. La patota se presentó con el nombre Cruzados de la Fe, defensores plenos de la propiedad privada por sobre todas las cosas. Entre sus integrantes figuraron Amado, César y Manuel Menem, hermanos y primo del ex gobernador, presidente y senador Carlos Menem, José Ricardo Furey, quien fue asesor del ex presidente en el Senado, Tomás y Luis Álvarez Saavedra, fundador del diario El Sol, y su hijo. Ese día Angelelli dio por perdida la promesa de campaña que le había hecho Carlos Menem en su carrera hacia la gobernación de expropiar las tierras a la familia Asalini y otorgárselas a Codetral. Menem fue gobernador finalmente en 1973 y la expropiación para Codetral no ocurrió. De Aminga, Di Marco, Cifré y las religiosas fueron echados de sus viviendas con incendios y robos. Para 1973, Pedernera viajaba seguido a La Rioja, entusiasmado con la consigna que trabajaba Angelelli.
campesinos con tierras, tierras con campesinos. El rol de Wenceslao era el de articular con sindicatos y otras cooperativas que se iban generando en el oeste riojano, en el marco de la Coordinadora de Cooperativas del Movimiento. Ese año la diócesis adquirió con ayuda de un grupo de religiosas un campo en las afueras de la ciudad de Vichigasta, al oeste de la provincia de La Rioja, que venía con nombre La Buena Estrella. Tenía más de 300 hectáreas. Allí se termina instalando Wenceslao con toda su familia. Se establecieron primero en el campo de una laica francesa que, por intermedio del párroco del lugar y su coterráneo Andrés Serielle, les prestó su campo para que Wenceslao lo pudiera trabajar y así tuviera para comer. Dieron catequesis en la parroquia de las afueras del pueblo. Intentó construir una unión que superara lo netamente religioso y derivara en un trabajo colectivo, pero no llegó. En febrero se mudaron a la casa que construyó de cero y a donde pensaba conformar, a pesar de la fricción que le demostraba el pueblo, con excepción de muy pocas personas, una nueva cooperativa, Nuevas Esperanzas Campesinas de Sañogasta. Ese pueblo era semifeudal, una especie de tutela bajo la propiedad de la familia Brizuela y Doria, que odiaba violentamente a toda la propuesta de Monseñor Angelelli. Nunca iban a aceptar que Wenceslao desarrollara ninguna experiencia cooperativista allí. Wenceslao comenzó a recibir amenazas a principios de 1976. Yo le pedí que no fuéramos, que me daba miedo, dijo Marta Coca Cornejo al teléfono. La madrugada del 25 de julio le pidió que no se levantara, que no atendiera la puerta. Según documentos judiciales, fue una comisión conformada con varias personas a bordo de 2 automóviles, la que llegó a la casa de Wenceslao entre las 2:30 y las 3 de la madrugada de aquel día. Habrían llamado a la puerta y, al ser atendidos por Pedernera, uno de los nombrados, habría disparado sobre la persona de la víctima sin mediar diálogo alguno. Esto dice el auto de procesamiento de Eduardo Abelardo Britos, el único acusado por el asesinato de Wenceslao Pedernera por el Poder Judicial riojano. Los recuerdos de María Rosa se posan en esa noche. Nosotras 3, ella y sus hermanas, Susana y Estela, estábamos en un pasillo, abrazadas, llorando. De lejos veíamos la pieza donde estaba a mi papá y a mi mamá y a una enfermera cortándole el pijama para poderlo desvestir. No entendíamos nada. En eso sentimos que alguien viene corriendo. Hombres que venían de verde. Llegaron hasta donde estábamos nosotras y con armas largas nos empujaron contra la pared. Las armas en nuestra panza. El grupo militar se llevó a Coca de la sala en la que estaba Wenceslao y la dejaron junto a sus hijas en otra sala del edificio. Acá se van a quedar, quedan detenidas e incomunicadas. Esa fue la orden. Estuvieron detenidas en la sala del hospital de Chilecito hasta la mañana del 27 de julio. Recuerda María Rosa que recién ese día nos avisaron que podíamos ir a ver a mi papá en la morgue. A Coca le tomaron declaración. La volvieron loca preguntándole dónde estaban los curas, dónde guardaban las armas. María Rosa aquella noche oyó los gritos de dolor de su papá muriéndose solo, sin atención. Hacía 9 años que la extradición de Eduardo Abelardo Britos desde Paraguay había sido solicitada en otros casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, por los que fue acusado y condenado. La causa por el asesinato de Wenceslao Pedernera recibió un nuevo impulso desde que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituyó como querellante en el año 2020, cuando amplió la extradición del represor por esos y otros hechos. Finalmente Britos fue indagado en septiembre de ese año y procesado meses después. En 1976, Britos era alférez de Gendarmería de Chilecito y, según la acusación que pesa sobre él de parte del Ministerio Público Fiscal durante la última dictadura, actuó directamente en detenciones e interrogatorios en violación a los derechos humanos
y en las tareas propias de inteligencia que tenía como fin determinar como blancos las personas que el sistema represivo debía eliminar. Y Pedernera era uno de ellos. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos solicitó que el caso de Pedernera fuera unificado con otros casos de secuestros y torturas en la provincia. Wenceslao no era un hombre de conflicto. Era pacífico, de pocas palabras, de trabajo, muy firme junto a sus hermanos campesinos. Pero su proyecto sí era conflictivo. Conflictivo para el poder de La Rioja. Lo de Güense fue un sueño insolente que no se lo iban a permitir. Se cumplen 46 años de la muerte del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Se produjo durante la dictadura, en lo que se presentó entonces como un accidente automovilístico en momentos en que investigaba los asesinatos a manos de represores, de los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y del laico Wenceslao Pedernera. Quien fuera el asesor jurídico de Angelelli y su compañero en la defensa de los derechos humanos, el fallecido Ricardo Mercado Luna, recordaba antes de que se retomara la causa que en 1984 la justicia ya había establecido que el obispo de La Rioja había sido asesinado. El 13 de noviembre de 1984, el juez Aldo Fermín Morales recaratula la causa y la llama NN homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. El mismo juez, 2 años después, el 19 de junio de 1986, declara que la muerte de Angelelli no se debió a un simple accidente de tránsito, sino, dice, a un homicidio fríamente calculado y esperado por la víctima, según lo afirmaba Ricardo Mercado Luna. Es hora de realimentar con precisión la memoria. El 20 de septiembre de 1983, el juez Antonio Manuel Condado reabre la causa, porque existen indicios vehementes de que no se trataba de un simple accidente de tránsito. El 13 de noviembre de 1984, el juez Aldo Fermín Morales recaratula la causa y la llama NN, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. El mismo juez, 2 años después, 19 de junio de 1986, declara que la muerte de Angelelli no se debió a un simple accidente de tránsito, sino, dice, a un homicidio fríamente calculado y esperado por la víctima. Esta pieza jurídica del juez Morales creo que constituye una página histórica de muy elevada importancia, porque no solo declara con letra judicial, con las formalidades judiciales, con la responsabilidad judicial de que se trata de un homicidio fríamente premeditado, sino que convoca al pueblo a suministrar datos para individualizar a los criminales. El fiscal de la Cámara Federal de Córdoba pide la aplicación de la ley de obediencia debida y del punto final. Y por tanto, los asesinos quedan libres. Pero este es el punto. Pero el asesinato declarado con letra judicial, no. Monseñor Angelelli ha sido asesinado
un asesinato fríamente calculado y esperado por la víctima. Los asesinos están sueltos, pero insisto, esto no implica de que no haya un asesinato. En un fragmento de esa exposición, Mercado Luna también dijo que Angelelli fue asesinado, entre otras cosas, obviamente por su labor pastoral, porque no solo fue una proclamación, sino una práctica, y esto es lo que más molestó. No creo inmiscuirme en temas de la Iglesia si digo que en otras veces también la Iglesia proclamó posiciones en defensa de los derechos humanos y la justicia social, pero no siempre se tradujo esa letra en la letra de la realidad cotidiana. Angelelli la tradujo y esta fue una de las razones, a mi juicio, de su asesinato, señaló Ricardo Mercado Luna. ¿Por qué lo mataron a Angelelli? Y esto es lo que tiene que ver con la cuestión social. Se podría enumerar muchísimas razones, pero esto es largo. Yo he elegido algunas de ellas para demostrar las razones impulsoras de este asesinato. Entre otras, en primer lugar, obviamente, por su pastoral, porque no solo fue una proclamación, sino una práctica. Y esto es lo que más molestó. No creo inmiscuirme en tema de la Iglesia si digo que en otras veces también la Iglesia proclamó posiciones en defensa de los derechos humanos, de la justicia social, pero no siempre se tradujo esa letra en la letra de la realidad cotidiana. Angelelli la tradujo y esta fue una de las razones, a mi juicio, de su asesinato. En segundo lugar, el obispo Angelelli desde su primer día proclamó y llevó a la práctica: soy el obispo y amigo de todos, de creyentes y no creyentes, con tal que luchen por la justicia. Otra vez son palabras, pero otra vez lo que perturbó el ánimo de sus enemigos fue llevarla a la práctica, a esas palabras. Porque en efecto Angelelli fue no solo el obispo de los católicos, lo fue también de los no católicos. Fue, como él mismo lo dijo, el amigo y el obispo de todos los que luchaban por la justicia. Y esta es otra de las razones de su asesinato. En tercer lugar, podría citar una causa más puntual, por su defensa concreta y reivindicación del derecho de huelga. Y Angelelli apoyó desde un primer momento este movimiento. Nacía la ATP, la Asociación de Trabajadores Provinciales, y estaba de huelga. Y Angelelli, desde su púlpito, reivindicó la huelga. Habló expresamente de la huelga, del derecho de la huelga, y apoyó y dio su apoyo oficial como obispo en La Rioja. Otra causa de su asesinato a computar es la lucha contra la usura y contra la oficialización del juego. Férreamente, Angelelli se opuso a ella. Y no solo de palabra, de movimiento. Se produjeron múltiples reuniones de resistencia. Hay una memorable del día 8 de abril de 1971. Aquí, en este mismo recinto, en la Biblioteca Mariano Moreno, se reunieron todas las fuerzas de la provincia. Gremios, también gremios profesionales, docentes, sacerdotes, profesores. Y era para constituir una comisión de lucha contra la usura. Estaba lleno el recinto. Angelelli personificaba esta lucha, le infundía un ámbito especial, le confería una fuerza extraordinaria. Y recuerdo también cómo uno de los usureros estaba escondido tras de una ventana, procurando escuchar lo que decían para que vayan los servicios de información. Digo que fue memorable, no solo porque se constituyó una comisión y prosiguió la lucha por largo tiempo, sino porque después, al finalizar, nos quedábamos en grupo comentando el sentido de la reunión. Y Angelelli era el más entusiasta. Estaba como los jóvenes universitarios, pienso yo, después de las asambleas agitadas, reunidos con 4 o 5 que quedamos en la esquina y comentando con satisfacción, casi con alegría, la reacción que había obtenido de los sectores del pueblo organizado en La Rioja para resistir la usura. Esta es otra de las causas del asesinato de Angelelli, que va muy ligada al casino, porque también se opuso. Y en el casino hay figuras concretas, nombres propios que conspiraron
para que este asesinato tuviese lugar. Se llama, por ejemplo, Tomás Agustín Álvarez Abel, propietario de la cadena Subset, explotador del juego del casino y difamador, calumniador, que realmente constituyó, en mi entender, parte del martirio que sufrió nuestro Angelelli con cada día que salía el diario El Sol. El presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, se refirió a la lucha contra la subversión. Venceremos y aniquilaremos a la delincuencia que ha emponzoñado la vida argentina. El grado de heroísmo, unidad, fervor y eficiencia demostrado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el combate de este cáncer social comprueba inequívocamente la fortaleza de la sociedad argentina en la defensa de su libertad y de sus valores tradicionales. En La Rioja no hay subversivos, dijo el jefe de la base aérea de Chamical, vicecomodoro Lázaro Aguirre, agregando que a los subversivos se los trae a La Rioja. Mientras en la iglesia riojana había aprendido el miedo y el desánimo, el obispo Angelelli fue quedando solo. Parece que tengo una enfermedad contagiosa. Muchos me evitan, decía en aquellos días terribles antes de su muerte, y decidió suspender sus amistosas visitas a familias riojanas para no perjudicarlas con su presencia contaminante. Pese a todo, Angelelli demostró una vez más, y en la más alta expresión, una de las cualidades que sus allegados le admiraban desde siempre: el equilibrio en la adversidad que no le quitaba el sueño ni el apetito. En Chamical presidió el novenario por las muertes de los sacerdotes Carlos y Gabriel y reunió información sobre los presuntos asesinos. Terminó el novenario y se reunió con sus sacerdotes de confianza: Aurelio Ortiz, Esteban Inestal, Julio Guzmán, Francisco Canovel y Arturo Pinto. Angelelli les mostró la carta que había recibido del jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, donde le agradecía protocolarmente el pésame en ocasión de la muerte de su hijo, asfixiado por inhalación de gas poco tiempo antes. Después cambió de tema y, al igual que lo había hecho con frecuencia por esos días, tomó un sobre y trazó círculos donde colocaba los crímenes recientes, los detenidos recientes, los amenazados de muerte, y cerraba el círculo poniéndose él mismo en el centro. Es lo que se conoció después como teoría de la espiral. Es a mí a quien buscan, dijo con mortificada serenidad. Y cuando lo logren, ustedes quedarán tranquilos, ya no pasará nada. Los sacerdotes insistieron para que se fuera por unos días, hasta que se disipara un poco el peligro, pero Angelelli no quería saber nada de abandonar la diócesis. ¿Tenía vocación de mártir? ¿No tenía miedo? ¿No le importaba morir? ¿No le quedaban alternativas? ¿Se trataba de un suicidio encubierto? Quizá nada de eso, porque en el fondo de su corazón creía que no lo iban a matar. Al finalizar la reunión en la parroquia, le pidió a Arturo Pinto que se quedara para acompañarlo a la capital riojana el día siguiente a primera hora, pero la partida se retrasó. En cambio, Julio Guzmán y Esteban Inestal volvieron a La Rioja temprano. Hicieron los 150 kilómetros de distancia casi convencidos de que serían asesinados en la ruta. Angelelli se fue demorando en diversas conversaciones con sacerdotes, religiosas y amigos. Lo invitaron a almorzar en la capilla y luego permaneció rezando durante mucho tiempo. Pinto, entre tanto, hizo la revisión rutinaria de la Fiat Multicarga y salieron a las 14:30 por la ruta vieja para pasar desapercibidos. Por la ruta 38, unos 6 kilómetros después de Punta de los Llanos, se les aproximó un Peugeot 404 blanco, los cerró y les provocó la salida de la ruta.
La camioneta que manejaba el obispo derrapó, volvió a la ruta y volcó 80 metros más adelante. Pinto y Angelelli perdieron el conocimiento. Del Peugeot bajaron 4 hombres armados. Sacaron a Angelelli de la camioneta, lo arrastraron unos 25 metros y lo mataron con culatazos en la nuca. Luego lo acomodaron de cara al cielo y con los brazos abiertos en cruz. Subieron al auto y se fueron. Esta idea de los hechos se desprende del dictamen del juez Aldo Fermín Morales, emitido el 19 de junio de 1986, casi 10 años después de la muerte de Angelelli. En aquellos momentos, en cambio, se difundió la teoría del accidente. Diario El Independiente, intervenido por el gobierno militar, publicó la versión oficial titulando el día 5 en primera página y en letras grandes, como lo requería la noticia: falleció en un accidente Monseñor Enrique Angelelli. Luego contaba detalles de lo ocurrido en aquella fría jornada de agosto. En un accidente automovilístico ocurrido ayer, minutos después de las 15, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, y sufrió heridas graves el vicario de la parroquia de Aymogasta, presbítero Arturo Pinto, al producirse el vuelco del vehículo en el que viajaban, procedente de Chamical, en dirección a nuestra ciudad. De acuerdo a la versión transmitida por nuestro corresponsal en Chamical, el vuelco del vehículo, una camioneta multicarga Fiat 125, chapa F007968, propiedad del obispado, se produjo al reventarse la cubierta izquierda trasera, dando el rodado 2 tumbos, en uno de los cuales fue despedido Monseñor Angelelli, que al golpear contra el pavimento sufrió una muerte instantánea por traumatismo craneano. En cambio, el otro sacerdote quedó en la cabina al parecer con graves heridas, de las que fue asistido en el hospital Luis Agote de Chamical, a donde fue trasladado. En el nosocomio se informó que a pesar de su gravedad, su estado se presentaba satisfactorio, estando en observación. El otro diario riojano, El Sol, que había profesado un odio sistemático por el obispo al que llamaba Satanelli, tituló: «Murió Angelelli en un accidente», y en la no muy extensa nota de tapa describió él mismo: «A unos 7 kilómetros de la localidad de Punta de los Llanos, reventó el neumático trasero izquierdo, volcó y a 70 metros fue despedido por el parabrisas. La camioneta siguió dando tumbos, otros 17 metros, sufriendo grandes averías. El obispo falleció instantáneamente, mientras que el padre Pinto sufrió lesiones de consideración siendo internado en el hospital Luis Agote en Chamical». Interviene en el caso el juez del crimen, Rodolfo Nicolás Vigo, quien se hizo presente en el lugar del accidente a las 20:30 horas. A las 20:45, el cadáver de Monseñor Angelelli fue trasladado en una ambulancia de la policía de la provincia a esta capital, acompañado por el sacerdote Luis Amirati. El Sol ignoró los asesinatos de Longueville y Murias. Solo publicó 2 días después de la aparición de los cadáveres las noticias enviadas por las agencias Telam y Noticias Argentinas. Del asesinato de Wenceslao Pedernera no publicó ni una sola línea. En Chamical, a los pocos minutos de la muerte de Angelelli, los sacerdotes Armando Amirati y Francisco Canovel se iban hasta el cine cuando una mujer les informó del accidente. Corrieron hasta el viejo Citroën que tenían para la tarea pastoral y trataron de llegar lo más rápido posible. Pero el auto se rompió a los pocos kilómetros. Amirati hizo parar el primer vehículo que pasaba y llegó a tiempo para trasponer el cerco policial y militar. Argumentó cosas de Dios y del cielo y lo dejaron pasar. Tuvo suerte, porque la valla de las Fuerzas Armadas fue después inexpugnable.
Ni sacerdotes ni nadie más pudo franquearla. Amirati permaneció junto al cuerpo de Angelelli hasta las 21:30 y después viajó en la ambulancia que trasladó los restos hasta el Hospital Presidente Plaza de La Rioja. Alrededor de las 2 de la mañana llegaron los médicos para practicarle la autopsia, desalojaron el lugar y Amirati ya no pudo ingresar de nuevo. Enzo Herrera Páez, médico policial. Carlos Alberto Guchea, médico forense, y Aldo Luis Nefén, jefe de anatomía patológica del hospital, trabajaron y elaboraron el informe que describía el accidente y las causas de la muerte. Angelelli había sido despedido del vehículo y murió por traumatismo cráneoencefálico, advirtiendo la existencia de fractura de cráneo con destrucción de masa encefálica. En una sala vecina a la morgue estaba Plutarco Schaller, fotógrafo de diario El Independiente. Había sido llevado al hospital para que se recuperara de las torturas sufridas en la cárcel. Schaller recuerda que militares y policías se adjudicaban el crimen y lo festejaban. Por fin lo hicimos cagar a este hijo de puta. Esa misma noche, en la cárcel riojana, se torturó a mansalva y muchos presos recuerdan un antes y un después de Angelelli. Mientras vivió no podían torturar con total impunidad porque el obispo iba 2 veces por día para interiorizarse de la situación de los detenidos. Luego le prohibieron la entrada, pero Angelelli acudía a lo mismo y hacía sentir su presencia. En una oportunidad reprendió al capellán militar Pelanda López mientras celebraba misa. Pelanda balbuceó alguna excusa y el obispo lo paró secamente. Lo único que le digo es que usted está dando misa y yo no puedo entrar. En Radio Libertad, esto fue Historia del Crimen. Hoy presentamos Historias de Crímenes en La Rioja. Capítulo 2. El caso del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli.